Leía esta semana un libro, hace tiempo no lo tocaba, he dejado de perder el tiempo de leer esos libros, pero para este sermón era importante que leyera, porque recordaba un diálogo que existía en ese libro. Es un libro de hinduismo, escrito por un gurú, Prabhupada, el ex director, murió en 1977, murió hace muchos años, del movimiento Krishna en América. Y cuando leía para este sermón, me acordé de ese diálogo, porque en ese diálogo él está hablando de Cristo. Hay un capítulo donde él habla de Cristo, y es interesante porque él le aplica unos títulos a Cristo como un buen hinduista, y dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, el representante de Dios, y añade, porque la nota hinduista no puede faltar, nuestro gurú. Y para aquellos que no entienden la posición de Cristo, según la Escritura, son palabras loables. Y son palabras, dignas de ser citadas. Pero cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, son palabras que rebajan a Cristo, blasfeman contra la persona de Cristo. Son palabras que surgen del corazón hipócrita, que quiere ganar a los falsos cristianos para su movimiento. Si vamos a Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 23, vamos a oír a Cristo hablando de Él mismo y enseñándonos de Él mismo como la autoridad divina que tiene para Él enseñar. Juan 5, versículos del 19 al 23, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, en esta hora tan importante siempre, donde tu palabra es proclamada. Tú conoces mi corazón, tú lo conoces. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Perdona mis pecados. Llega al corazón de tu pueblo por tu palabra. Repara lo que está dañado. Salva a los tuyos. Redime a aquellos que tú has señalado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Es interesante porque antes de ese diálogo hay otro diálogo que sostiene Prabhupada con un sacerdote. Y en el intercambio de palabras, la verdad que, por eso le digo que ya yo no pierdo mi tiempo leyendo, pero para el sermón era importante que yo volviera a refrescar todas esas cosas. El sacerdote le dice que la palabra Cristo significa ungido. Muy bien. Pero entonces Prabhupada le dice que la palabra Cristo es equivalente en hindú a Krishna. Y yo estoy leyendo y digo, ¿de dónde él saca eso? Y así en ese juego de intercambio de ideas lleva al sacerdote a decir que él puede repetir el nombre de Krishna varias veces en esos mantras hinduistas,
Y es como repetir el nombre de Cristo, y el sacerdote, que es brillante, le dice, caramba, no veo que haya ningún problema. Y usted sabe lo que yo quiero decir con brillante. Y así, poco a poco, con ese juego de palabras, con ese intercambio de ideas, se va rebajando la persona de Cristo, convirtiéndola solamente en otro Dios más del panteón hinduista. Otro soplo, otro recuerdo. Y comparar a Krishna con Cristo, hermanos, es comparar la fantasía con la realidad. No hay ninguna evidencia histórica de ninguna clase que haya existido un personaje en la historia llamado Krishna. Fábulas y leyendas hinduistas. Anoche decía en el programa de radio que un hermano aquí, yo creo que fue el hermano Kevin, me trajo una revista de los Testigos de Jehová. Y él me la trae con una sonrisita y me dice, léete esa revista sobre Jesucristo. Y como las sectas tienen la tendencia a cambiar, pues yo la leí con mucho interés. Pero no había muchos cambios. Pero hubo un diálogo entre una joven testigo de Jehová y una señora sobre la deidad de Cristo. Y en uno de los intercambios, ella le dice que si Jesucristo fuera Dios, las epístolas escritas por los apóstoles hablarían de Jesucristo como Dios. Entonces yo miro y ya me di cuenta que no valía la pena perder mis próximos 5 minutos de mi vida en leer esa basura. ¿Saben algo, hermano? Cuando Cristo pronunció estas palabras, Cristo venía de sanar a un hombre que estuvo 40 y pico de años paralítico, confiando posiblemente en una leyenda judía de que un ángel bajaba y movía unas aguas. Y Jesús se acerca a él y realiza ese gran milagro de un hombre paralítico por 40 y pico de años. Pero había un problema para el pensamiento judío, para los fariseos, y era que Cristo realiza esa sanidad en sábado. Y después de mucha búsqueda, los judíos encuentran a Jesús y le increpan por haber sanado en sábado. Y Cristo reclama su divinidad delante de ellos a tal nivel que buscaban matarle, apedrearlo para matarlo. Pero Cristo no pierde ningún centímetro de tierra ante ellos, porque después del intento de matarlo, Cristo reafirma lo que Él es. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Nosotros estamos aquí para reafirmar la grandeza de Cristo, su lugar en su trono, y que Él gobierna sobre todas las cosas. Cristo no pertenece a ningún panteón de dioses falsos. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, como dice el autor de Hebreos. Y usted ve en el intercambio, en este diálogo, en otro diálogo más, cómo Cristo se mantiene firme en lo que estaba enseñando. En el versículo 19 le dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y entonces vemos la coordinación de las personas de la Trinidad. No estamos hablando de dos personas que un panteón de dioses, que cada cual hace lo que le da la gana, como el panteón griego, un politeísmo atrasado, trasnochado, sino el gran misterio de la unidad del Dios el Padre y Dios el Hijo. Y cómo en su humillación Cristo obedece al Padre y no actúa independiente, sino unido al Padre, porque Él es la expresión personal del Padre, es el verbo de Dios, la acción de Dios. Pero es interesante, y lo voy a llevar a algo que necesito que visualicen. Cristo añade, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Usted imagínese en la plaza de Río Piedras a Cristo diciendo, todo lo que Dios hace, yo lo hago igualmente.
¿Qué usted pensaría de esa persona? ¿Qué usted pensaría de esa persona? Amigo y amiga que me escucha, hermano. Eso fue lo que afirmó Cristo de él. Todo lo que hace el Padre, yo lo hago igualmente. Todo el poder que tiene el Padre, yo lo tengo. Toda la autoridad que tiene el Padre ha sido concedida a mí. Toda la soberanía del Padre está en mi puño también. Y yo me imagino a esos judíos aterrados que ya lo querían apedrear oyendo esas palabras. Y Cristo no se rendía, con la frente en alto, afirmando su deidad, afirmando su superioridad sobre todas las cosas. No era el Cristo cobarde, no era el Cristo gurú que nos quieren vender, sino el Cristo verdadero, Dios hecho hombre. En el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No solamente las obras que ustedes están viendo, yo voy a hacer como las hace el Padre, sino obras mayores. Pero es interesante, porque le dice a los judíos, para que ustedes se maravillen. No dice en ningún momento, para que ustedes crean. A mí no me interesa que ustedes crean ya. Ustedes no quieren creer. Ustedes se van a maravillar, pero no van a creer. Y esto es muy importante, porque usted se puede maravillar de muchas cosas, pero no creer. Ese don lo da Dios. Ese don de fe salvadora que hoy discutíamos en la clase de nuevos miembros, ese don de fe salvadora solamente lo da Dios. Tú te puedes maravillar, oiga hermanos, de muchas cosas. De muchas cosas. ¿Sabe? Esta semana estaban dando un especial de animales asombrosos. Aunque hay algunos seres humanos que nos asombran, ¿verdad? Y voy a coger uno sencillo. El canguro. Y es interesante porque cuando la madre canguro pare, lo que pare es una bichuelita. Aquello es insignificante, impotente, hermano. Y usted ve a ese recién nacido, a esa cosa pequeña, ir escalando poco a poco en el cuerpo de su madre hasta llegar a la bolsa que Dios ha creado. Y yo miraba y yo decía, ¿cómo ese bebé sabe que es para allá? Y decía, qué brutos son los evolucionistas. Qué grande es la creación de Dios. Qué grandes son sus misterios. Esos misterios los creó Cristo. Él gobierna todas las cosas, todos los animales, todos los círculos de vida están bajo el poder de Cristo. Pero él añade también en ese versículo, dice, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y uno dirá, ¿y a qué se refiere Cristo? Y viene en el versículo 21 y dice, importante este versículo, hermano, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios es el único que levanta muertos, ¿soy yo? Cristo es el único que levanta muertos. Dios es el único que tiene el poder de dar la vida. Satanás no tiene ese poder. El reino de las tinieblas no tiene ese poder. Cuando oímos por ahí relatos, que yo se lo he repetido muchas veces, cuando oímos relatos por ahí, no, mira que allá, pues yo no sé dónde, porque siempre es lejos, nadie lo puede comprobar, en una selva metido, yo no sé, que nadie ha visto, un gurú levantó un muerto. Usted tiene permiso a reírse, porque la Biblia dice que Dios se ríe de ellos porque ve que viene su día. Cuando oímos relatos de sanidades que hacen que espiritistas, santeros, gurú, todo eso es mentira. Dios es el creador de la vida. Eso incluye cada célula. Y los que son aquí maestros saben todo lo que compone una sola célula.
es una fábrica increíble. Solamente Dios puede crear la vida. Pero allí estaba Jesús diciéndole a los fariseos, a los judíos, oiga bien, así como Dios puede levantar entre los muertos, diciéndole, Dios es el que levanta de los muertos, el Hijo también puede levantar entre los muertos. Y solamente Dios puede levantar de entre los muertos. Lo interesante es el acto de voluntad. El Hijo a los que quiere da vida. Escuche bien, hermano. El poder de Dios está dirigido para su plan y su gloria. Para su plan y su gloria. No son para exhibiciones baratas. Y me explico. Usted va a una cafetería, si posiblemente abre su laptop, su pequeña computadora, y tiene señal de internet. Porque con esas maravillas, ¿verdad? Está en el ambiente esa cosa que a usted le gusta, las computadoras. Y mucha gente cree que el poder de Dios es así. Que llegan a un lugar y está impregnado de yo no sé qué. Mira, llega allí, porque el momento que tú llegues, vas a sentir un corrientazo. Y lo que era, hermano, Dios no trabaja así. Dios no es un wifi, yo no sé. Que usted entra y sale, como ocurre en los centros espiritistas, que nos dicen que usted entra y siente algo, porque esto es la presión, embuste, nada de todo eso es mentira. Mentira. Bueno, no lo haga. Le iba a soltar que entrar a un centro espiritista y mirar a la mesa y todavía que no va a pasar nada. Pero no lo haga. No lo haga. No lo haga porque lo pueden llevar a los tribunales, por eso nada más, ¿no yo? El poder de Dios está controlado por la voluntad de Dios y Él lo da a quien Él quiere, dice Cristo. Y la presencia de Dios está dirigida para que la gloria de Dios sea proclamada y los planes de Dios sean ejecutados. ¿Saben? En una ocasión, yo tengo una frase continua cuando tengo mucha presión y digo, ay, si Cristo viniera hoy. Y una vez un anciano de esta iglesia me dice, pastor, Cristo no va a venir para resolver los problemas de usted personales. Pero con una sonrisita me lo dijo. Y yo lo miré y le dije, tú tienes razón. Tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero ojalá venga hoy. Oh, hermanos, cuando entendemos la soberanía de Dios y la gloria de Dios, oiga, nuestros deseos personales pasan a un segundo plano y los entregamos a aquel que es soberano sobre todas las cosas, al Cristo de la Escritura. Y esperamos a aquel que da vida a quien Él quiere, que nos dispense sus gracias según su voluntad. Es interesante porque Cristo lleva ese diálogo desde esos aspectos a un aspecto escatológico. Y que el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre que dispensa todas las cosas por medio de Cristo, le entrega todo el juicio. Y más adelante Cristo en Mateo 24 dice que Él va a juzgar a todas las naciones. Todos vendrán frente a Cristo Jesús. ¿Y qué tú le dirás a Cristo Jesús? ¿Qué le dirán aquellos que consideran a Cristo un simple gurú? ¿Qué le dirán aquellos que negaban la deidad de Cristo? Porque es muy importante que usted sepa que si usted niega la deidad de Cristo, usted no conoce a Dios. Todo aquel que niegue que Jesucristo es Dios, no conoce a Dios. No importa si es un familiar suyo o un familiar mío. Y digo mío porque conozco uno. No importa cuán activo sea en su iglesia, cuán activo sea en su grupo religioso, todo aquel que rebaja a Cristo y niega su deidad y niega su poder y soberanía, no conoce a Dios. Y un día Cristo mismo lo juzgará. Por eso es que Cristo no es un ángel. ¿Sabe? Yo leí hace muchos años un libro precisamente de los testigos de Jehová,
enseñanzas del gran maestro. Y es sobre la vida de Cristo, sobre la persona de Cristo. Y entonces usted ve que uno de los capítulos dice, ¿quién es Jesús? Es un libro para niños. ¿Quién es Jesús? Y inmediatamente en el primer párrafo dice, Jesucristo es un ángel. ¿Sabe? El apóstol Judas nos dice que el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel. Peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y dice Judas que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero la Biblia dice que Jesucristo tiene todo el juicio. Ningún ángel puede juzgar a nadie, solamente Dios puede hacer los juicios, porque Él conoce cada uno de nuestros corazones. Viene un día que nuestros corazones, hermanos, van a ser abiertos ante nuestro Dios. Y todas las excusas, y todas las mentiras, y todos los cuentos que usted le hizo al pastor, serán presentados delante de Dios. Ese día no va a haber excusa, de ninguna clase. Por eso Cristo sentencia en el versículo 23. Y esto es muy importante para que usted vea que no puede ser rebajado Cristo. Si Cristo es rebajado, usted no conoce a Dios. En el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Vamos de nuevo a la plaza de Río Piedra. Y ahí estamos, en medio de la plaza de Río Piedra, y viene alguien y dice, como ustedes honran a Dios, ustedes me tienen que honrar a mí. Esas fueron las palabras de Cristo, como ustedes honran a Dios, así me tienen que honrar a mí. En medio de la plaza de Río Piedra, en medio de la plaza de Israel, Jesucristo proclamó su deidad. Añade, el que no honra al Hijo, escuche bien, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si usted no honra al Hijo como honra al Padre, usted no conoce al Padre. Si usted es judío y dice creer en Dios, pero no cree en Cristo, ni lo honra, no conoce a Dios. Si usted dice que es cristiano, pero dice que Jesucristo no es Dios, no honra a Cristo como honra a Dios el Padre. Y el que no honra al Hijo como honra al Padre, no conoce a Dios. ¿Sabe algo, hermano? Es interesante que hay una práctica en las religiones falsas muy interesante, muy interesante, muy interesante. Y es que cuando hablamos de la persona de Cristo, todas las religiones falsas hablan maravillas de Él, maravillas de Él. Ah, no, Él es nuestro maestro, Él es nuestro gurú, Él es yo no sé qué. Pero lamentablemente, Cristo es mayor que un maestro, Cristo es mayor que un profeta, Cristo es mayor que un gurú, Cristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo es Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Y que tu nombre sea glorificado. Perdona mis pecados. Llega al corazón de tu pueblo por tu palabra. Repara lo que está dañado. Salva a los tuyos. Redime a aquellos que tú has señalado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo.
Amén y amén. Es interesante porque antes de ese diálogo hay otro diálogo que sostiene Prabhupada con un sacerdote. Y en el intercambio de palabras, la verdad que, por eso le digo que ya yo no pierdo mi tiempo leyendo, pero para el sermón era importante que yo volviera a refrescar todas esas cosas. El sacerdote le dice que la palabra Cristo, y dice que Cristo es, Jesucristo es el Hijo de Dios, el representante de Dios, y añade, porque la nota hinduista no puede faltar, nuestro gurú. Y para aquellos que no entienden la posición de Cristo, según la Escritura, son palabras loables. Y son palabras, bueno, dignas de ser citadas. Pero cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, son palabras que rebajan a Cristo, blasfeman contra la persona de Cristo. Son palabras que surgen del corazón hipócrita, que quiere ganar a los falsos cristianos para su movimiento. Si vamos a Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 23, vamos a oír a Cristo hablando de Él mismo y enseñándonos de Él mismo como la autoridad divina que tiene para Él enseñar. Juan 5, versículos del 19 al 23, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, en esta hora tan importante siempre, donde tu palabra es proclamada. Tú conoces mi corazón, tú lo conoces. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Leía esta semana un libro, hace tiempo no lo tocaba, he dejado de perder el tiempo de leer esos libros, pero para este sermón era importante que leyera, porque recordaba un diálogo que existía en ese libro. Es un libro de hinduismo, escrito por un gurú, Prabhupada, el ex director, murió en 1977, murió hace muchos años, del movimiento Krishna en América. Y cuando leía para este sermón, me acordé de ese diálogo, porque en ese diálogo él está hablando de Cristo. Hay un capítulo donde él habla de Cristo, y es interesante porque él le aplica unos títulos a Cristo como un buen hinduista,